El 30 de septiembre de 2025, en una carretera de Mazagua, Escuintla, una mujer fue ejecutada a plena luz del día. No hubo asalto ni advertencia. Sicarios en motocicleta la interceptaron y la acribillaron sin darle oportunidad de escapar. Con el paso de las horas, el crimen dejó de parecer al azar. Una de las líneas de investigación apuntó a un posible crimen pasional, ligado a una relación secreta con un hombre casado. Una historia prohibida que habría terminado en sangre, balas, celos y silencio. Así comenzó un caso que aún hoy estremece a Guatemala. Te invitamos a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Michelle Soto. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad, traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Paco y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Catherine Michelle Soto Solares nació el 7 de marzo de 1998 en la ciudad de Guatemala, aunque pasó la mayor parte de su vida en Mazagua, un pequeño municipio del sur del país. Allí creció, formó su hogar y construyó una rutina marcada por el trabajo y la superación personal. Michelle era muy activa en redes sociales y, con los años, logró construir una comunidad numerosa de seguidores. En sus publicaciones, que rebosaban de transformaciones, frases motivadoras y su vida alegre, ella se mostraba tal como era, perseverante, ambiciosa y decidida a progresar. Siempre hablaba de aprender, de emprender y de crear oportunidades. Nada parecía haber llegado fácil a su vida, y aún así no se rendía. Su vocación principal era la enseñanza. Por las mañanas trabajaba como maestra de escuela primaria, donde era valorada por su dedicación y el vínculo que construía con los niños. Pero su día no terminaba ahí. Por las tardes, Michelle se transformaba en maquillista profesional. Gracias a ese trabajo logró ganarse un lugar importante en la comunidad, sobre todo entre las mujeres, que la elegían para eventos, celebraciones y momentos especiales. Con los años, su esfuerzo dio frutos. En 2021 abrió su propio centro de estética, un espacio pensado no solo para embellecer, sino también para enseñar. Allí dictaba cursos con un objetivo claro: que más mujeres pudieran aprender un oficio y generar ingresos de manera independiente. En sus cursos, además, animaba a otras mujeres a creer en sí mismas. Pero Michelle no se detenía y soñaba con expandir su academia y empoderar mujeres. Las amigas la describían como una chica perfeccionista, siempre sonriente. Ese compromiso la convirtió en una figura inspiradora a nivel local. Muchos la veían como el ejemplo de alguien que, partiendo de poco, había logrado construir mucho y que además tendía la mano a otras para que hicieran el mismo camino. En 2024, la exposición de Michelle creció aún más cuando se postuló como candidata a señorita Mazagua. Desde entonces, su presencia pasó a iluminar con más frecuencia eventos comunitarios. Su entorno la respetaba y la quería, y en redes sociales, miles de personas seguían de cerca su día a día, su trabajo, sus logros y también sus momentos de disfrute. Michelle compartía imágenes en el gimnasio, salidas nocturnas y viajes. Por si fuera poco, en su vida personal la joven también atravesaba un momento especial. Desde hacía un tiempo mantenía una relación a distancia que prefería conservar en un plano íntimo, porque si bien la pareja se veía de vez en cuando, el vínculo se desarrollaba, en gran parte, lejos de la mirada pública. Michelle jugaba con esa intriga. Publicaba fotos de manos entrelazadas, ramos de flores, serenatas con mariachis, dedicatorias anónimas que insinuaban un romance intenso. Siempre sugería, pero nunca mostraba. Durante meses, sus seguidores especularon sobre la identidad de ese hombre, al que nadie lograba ponerle nombre ni rostro. Ese misterio, lejos de generar sospechas, parecía formar parte del encanto de la relación. Hasta que algo cambió. Todo ocurrió el martes 16 de septiembre de 2025, cuando Michelle, finalmente, decidió hacer público lo que hasta entonces había mantenido en reserva.
Ese día compartió varias imágenes en sus redes sociales. En algunas aparecía posando con un ramo de flores rojas, junto a una camioneta blindada último modelo, adornada con un gran moño plateado. Pero lo que más llamó la atención no fue el regalo en sí, sino que, por primera vez, ella apareció acompañada. El hombre que durante meses había sido solo una sombra, finalmente se dejó ver. Aunque su rostro no aparecía con total claridad, un comentario bastó para revelar su identidad. Su nombre era Dennis Méndez. Michelle acompañó las imágenes con un mensaje en el que decía sentirse afortunada por tenerlo en su vida y le agradecía cada detalle, el cuidado y la felicidad que le brindaba. Él respondió con palabras de amor, confirmando públicamente lo que hasta entonces solo se intuía. Para quienes seguían la historia desde afuera, todo parecía indicar que se trataba de una pareja consolidada, que simplemente había elegido resguardar su intimidad. Así las cosas, a sus 27 años, Michelle parecía haber alcanzado un estilo de vida cómodo, activo y ambicioso, acompañado además por lo que creía ser la pareja perfecta. Tenía planes, proyectos y sueños que todavía estaban por cumplirse. Para quienes la rodeaban, era una joven marcada por el esfuerzo, el compromiso y la cercanía, y nada hacía pensar que ese camino se interrumpiría de manera tan violenta. Sin embargo, pocos días después, algo empezó a romper esa aparente calma. Michelle comenzó a recibir mensajes con advertencias cada vez más inquietantes. Quienes la rodeaban notaron de inmediato que ya no era la misma. Estaba tensa, distraída, incómoda. Más tarde, sus compañeras de trabajo contarían que hablaba con frecuencia de una sensación persistente de estar siendo observada y del miedo que le provocaba una motocicleta que, según decía, rondaba su casa de manera reiterada. El lunes 29 de septiembre, esa inquietud se intensificó. Ese día, Michelle recibió 3 llamadas anónimas desde un número oculto. Sin embargo, a pesar de ese clima de tensión, ella no alteró su rutina. No dejó de trabajar ni de cumplir con sus compromisos, como si aferrarse a lo cotidiano fuera una forma de mantener el control. Así, el martes 30 de septiembre de 2025 comenzó como cualquier otro día para esta joven. Se levantó temprano, se preparó y salió de su casa para cumplir con su rutina habitual. Esa mañana tenía agendada una cita de maquillaje a domicilio, en una ciudad cercana, a la que debía desplazarse en automóvil. Cerca de las 7:30 de la mañana, Michelle salió de casa conduciendo su camioneta nueva para cumplir con el servicio. Luego debía regresar sin demora para dar clases. Era, en apariencia, un día más combinando sus 2 grandes pasiones. Al finalizar el maquillaje, Michelle grabó un breve video para sus redes sociales y alrededor de las 10:30 volvió a ponerse en marcha rumbo a Mazagua. Era media mañana y el tránsito, como de costumbre, fluía tranquilo. Nada en ese momento parecía fuera de lugar. Pero ese trayecto, que ella había recorrido tantas veces sin sobresaltos, se convertiría en el último. Media hora después, cuando el reloj marcó las 11 y ya se encontraba cerca del establecimiento educativo, de pronto, el sonido seco de varias detonaciones rompió la calma del vecindario. Algunos vecinos pensaron que se trataba de ruidos lejanos, quizá de algún vehículo o de trabajos en la zona, pero el estruendo se repitió y esta vez fue imposible ignorarlo. Personas salieron de sus casas, otras se asomaron desde las ventanas, tratando de entender qué estaba pasando. Sobre la carretera, una camioneta había quedado detenida de forma extraña, atravesada en el camino, aún encendida y con las luces prendidas. Dentro del vehículo, una mujer estaba gravemente herida. Alguien dio aviso a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, la escena comenzó a llenarse de personas, vecinos, curiosos, y poco después, bomberos voluntarios y personal médico. La mujer fue sacada del interior de la camioneta y trasladada de urgencia a un hospital cercano. Para quienes observaban desde afuera, la escena era confusa y perturbadora. No parecía haber señales evidentes de un accidente ni indicios claros de un asalto común. Así que, en ese momento, nadie sabía exactamente qué había ocurrido, solo que algo grave había pasado. De ahí en más comenzaron a llegar las primeras versiones. Los medios locales informaron que una joven había sido atacada mientras conducía y que su estado era crítico. Su nombre empezó a circular rápidamente y con él, la incredulidad. Por desgracia, no pasó mucho tiempo para que se confirmara la noticia que nadie quería escuchar.
Pese a los esfuerzos del personal médico, Michelle había fallecido. Su final repentino y violento sacudió profundamente a la comunidad donde vivía. En esas primeras horas, las autoridades no brindaron información sobre posibles responsables ni sobre los motivos del ataque. Y dado que el caso se sumaba a otros hechos de violencia registrados en la región en los últimos meses, la sensación de alerta entre los vecinos aumentó. Pronto, la conmoción inicial dio paso a la indignación y a una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Cómo podía alguien haber atacado de esa manera, a plena luz del día, a una joven tan conocida y querida? Mientras tanto, la zona fue acordonada y el tránsito interrumpido para permitir el trabajo de los peritos. En el lugar, las autoridades recolectaron 10 casquillos y hallaron un proyectil en el interior del vehículo. También encontraron el teléfono celular de Michelle y otras pertenencias personales, todas intactas, un detalle que desde el primer momento permitió descartar la hipótesis de un robo. Asimismo, las primeras inspecciones revelaron que los impactos habían atravesado el parabrisas y la carrocería, alcanzándola en el torso y la cabeza. En cuanto a la camioneta, quedó bajo resguardo mientras se avanzaba con las pericias técnicas. Con el paso de las horas, comenzaron a trascender más datos en los medios de comunicación, cuyos reportes hablaban de un ataque rápido, ejecutado en movimiento, con múltiples impactos dirigidos al vehículo. Al día siguiente del ataque, el miércoles 1 de octubre, familiares, amigos y alumnos se reunieron para darle el último adiós a la mujer, pero no fueron los únicos. Cientos de personas acompañaron el velorio con pancartas y mensajes de despedida. Luego, fue sepultada en un cementerio local, en medio de lágrimas, flores blancas y pedidos de justicia. Por todo lo que había construido y por el impacto que tenía en la vida de los demás, el caso de Michelle no fue uno más. La conmoción se sintió con fuerza y se reflejó casi de inmediato en las horas y días siguientes. Las redes sociales comenzaron a llenarse de homenajes. Fotos, videos y recuerdos circularon sin descanso, acompañados por mensajes de dolor y reclamos de justicia. Así, su historia empezó a trascender los límites de su ciudad y el hashtag Justicia para Michelle se volvió tendencia, alcanzando cerca de 1 millón de interacciones. Mientras tanto, la investigación avanzó sobre un elemento clave: las cámaras de seguridad. En total, fueron al menos 8 los registros analizados, ubicados a lo largo del recorrido que Michelle realizaba habitualmente. Gracias a esas imágenes, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia completa de los hechos. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los videos mostraban a Michelle conduciendo su camioneta con normalidad. Minutos más tarde, una motocicleta negra con 2 hombres, ambos con cascos, aparecía siguiendo el mismo trayecto. No se trataba de una coincidencia. Las imágenes confirmaron que la moto la acompañó durante varios tramos del camino, siempre a cierta distancia. Fue en un sector de la carretera con escasa circulación donde ocurrió el ataque. Allí, la motocicleta se acercó, le cerró el paso y en cuestión de segundos, el acompañante accionó un arma, efectuando varias detonaciones antes de que el vehículo quedara detenido. Testigos aseguraron haber visto a los ocupantes de la motocicleta escapar a gran velocidad en dirección a una zona cercana, desplazándose a más de 100 kilómetros por hora. La precisión del recorrido, la elección del lugar y el momento del ataque abrieron una pregunta inevitable para los investigadores. ¿Quién conocía con exactitud la ruta de Michelle y quién dio la orden de actuar? Con el paso de los días, la investigación comenzó a mirar más atrás en el tiempo. Ya no se trataba solo de entender qué había ocurrido en ese punto de la carretera, sino de reconstruir todo lo que había pasado antes. Y fue entonces cuando quedó claro que nada había sido improvisado. El análisis de las cámaras y otros registros permitió establecer que, al menos 10 días antes del ataque, Michelle ya estaba siendo seguida. Los movimientos de la motocicleta se repetían, apareciendo una y otra vez en distintos momentos de su rutina diaria. Alguien había dedicado tiempo a observarla, a conocer sus horarios, sus recorridos y sus hábitos. Todo apuntaba a una acción planificada, ejecutada por personas con experiencia en este tipo de hechos, que no actuaron por iniciativa propia, sino bajo instrucciones precisas. Esperaron el momento y el lugar adecuados para intervenir,
lo que reforzó la hipótesis de un ataque encargado y cuidadosamente coordinado. La indignación no tardó en trasladarse a las calles. Familiares de Michelle exigieron públicamente al Ministerio Público que avanzara con la investigación y que se identificara a todos los responsables, incluidos quienes habían estado detrás del ataque. Incluso hubo acusaciones directas de encubrimiento. En ese contexto, distintas organizaciones locales aprovecharon la visibilidad del caso para advertir sobre un problema más amplio. Denunciaron que en la región se registraban varios casos de crímenes contra mujeres por semana y que en la mayoría no había detenidos ni condenas. Mientras los medios intentaban reconstruir quién era Michelle, más allá de la figura reconocida por tantos, comenzó a emerger una imagen más completa de su vida. Había una parte de su historia que solo conocían las personas más cercanas, y era justamente aquella relación sentimental que durante mucho tiempo había mantenido en reserva. Con el avance de la investigación, empezaron a surgir datos que revelaban que esa historia tenía capas mucho más complejas. Se supo que Dennis era de origen mexicano, con una posición económica holgada y una vida marcada por los viajes. También trascendió que, al momento de iniciar su relación con Michelle, él estaría casado con otra mujer. Un detalle llamó especialmente la atención de los investigadores. El momento en que la relación se hizo pública coincidía con el periodo en el que Michelle comenzó a ser seguida. A partir de esa coincidencia surgió una pregunta inevitable. ¿El silencio que habían mantenido durante tanto tiempo respondía solo a una decisión personal o era una forma de protección? Desde entonces, la relación dejó de ser un dato secundario y pasó a ocupar un lugar central en el caso. El análisis del teléfono celular de Michelle aportó nuevos elementos. Entre los mensajes, los peritos hallaron conversaciones cargadas de tensión. Una mujer que se identificaba como la esposa de Dennis le había escrito pidiéndole que se mantuviera alejada de él. El tono era intimidante. Días antes del ataque, ese contacto volvió a aparecer. Esta vez, el mensaje provenía de un número no registrado y contenía una amenaza directa de muerte. Con esa información, las autoridades profundizaron las entrevistas con familiares y amigos. Ellos confirmaron que Michelle llevaba cerca de un año en una relación a distancia con Dennis, un hombre del que, en realidad, no se conocía con claridad su profesión, su pasado, ni las circunstancias reales de su vida en México. Aunque los regalos costosos eran frecuentes, la camioneta marcó un punto de quiebre. Para los investigadores, ese gesto pudo haber actuado como detonante de un conflicto que ya venía gestándose. El vehículo estaba registrado a nombre de Michelle, pero resultaba evidente que ella no habría podido pagarlo por sí sola. Todo indicaba que había sido él quien estuvo detrás de la compra. Con estos elementos, tomó fuerza la hipótesis de que la joven habría sido eliminada como consecuencia de un conflicto personal. Desde el Ministerio Público se indicó entonces que una mujer vinculada al entorno íntimo de esa relación podría haber decidido encargar el ataque, movida por resentimiento o venganza. Esa posible participación como autora intelectual pasó a ocupar un lugar central dentro de las líneas de investigación. Al mismo tiempo, y por fuera de las conclusiones oficiales, en redes sociales comenzaron a circular distintas versiones. Algunos usuarios sostenían que, tras recibir la camioneta, Michelle habría decidido poner fin a su relación sentimental y que esa decisión habría desatado una reacción violenta. Estas afirmaciones no contaron con respaldo de las autoridades y se basaron únicamente en especulaciones que se difundieron con rapidez en el entorno digital. Por otra parte, a medida que trascendían los detalles del presunto triángulo amoroso, fueron apareciendo mensajes cargados de odio de personas que responsabilizaban a Michelle por lo ocurrido, justificando el ataque bajo prejuicios y discursos violentos. En paralelo, y como suele ocurrir en casos que conmocionan a la opinión pública, las redes sociales se convirtieron en un espacio de escrutinio. Muchas personas comenzaron a revisar con detenimiento las publicaciones que Michelle había compartido en los días previos al crimen, buscando posibles señales que, en retrospectiva, parecían adquirir otro significado. Entre ese material, una publicación en particular llamó la atención por su tono ambiguo. Se trataba de un video publicado el 10 de septiembre del 2025 y en el que Michelle aparecía relajada y sonriente, acompañando las imágenes con una frase irónica en la que le daba gracias a Dios por aparentar ser inocente cuando en realidad no lo era. En su momento, el vídeo pasó prácticamente inadvertido. Sin embargo, tras los sucesos,
comenzó a circular con fuerza y dio lugar a múltiples interpretaciones. Para algunos, se trataba simplemente de una expresión casual, propia del lenguaje informal de las redes sociales. Para otros, en cambio, la frase se interpretó como una especie de reconocimiento o aceptación de su implicación en el triángulo amoroso, reforzando la idea de que, según muchos, ella tenía alguna responsabilidad en los conflictos que desencadenaron la tragedia. Hasta el momento en el que estamos haciendo este video, el caso continúa bajo investigación a cargo de la Fiscalía contra el delito de femicidio. No hay personas detenidas ni autores materiales identificados, ni tampoco una autora intelectual confirmada. Fiscalía y FBI investigan a Dennis y a su esposa. Hoy, mientras la investigación sigue abierta, en Mazagua persiste una herida que no termina de cerrar. La historia de Michelle sigue generando dolor, indignación y una pregunta que todavía espera respuesta. En esta historia, la víctima no es solo alguien a quien le arrebataron la vida, es alguien que caminó directo hacia el peligro creyendo que no le iba a tocar. Sabía que él era casado, sabía que estaba entrando en un terreno ajeno, y aún así se quedó, no por amor eterno, sino por la ilusión de ganar algo que nunca fue suyo. En vez de esconderse, se expuso. En vez de callar, habló con indirectas. En vez de medir el riesgo, lo convirtió en espectáculo. En esta ficción, la víctima jugó a provocar desde una pantalla, lanzó mensajes que no eran inocentes y se burló de una mujer a la que ya le estaban quitando demasiado. Confundió likes con poder y atención con impunidad. Nada de eso merece la muerte, pero tampoco es heroico. Aquí no hay santas ni cuentos limpios. Hay decisiones egoístas tomadas en un entorno violento, donde cada provocación suma y cada burla pesa. En un país donde el orgullo mata más rápido que la justicia, exponerse no es valentía, es una ruleta rusa. Esta historia no absuelve a quien dispara, pero tampoco romantiza a quien se creyó intocable, porque en esta ficción brutal, la víctima también fue responsable de no haberse cuidado, y a veces, esa es la verdad más incómoda. No todo el que muere es inocente de sus propias decisiones, aunque nadie merezca pagar con la vida. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.